La moda es mucho más que apariencia. Es un lugar donde somos libres, apasionados y profundamente creativos. Eso es Historias en Diseño, un espacio para quienes quieren aprender a contar su historia y mostrar al mundo su propia versión. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Diseño. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Estefanía, un placer si no me conoces. Soy la host de este podcast en donde hablamos de moda y marketing, sobre todo juntos, es decir, de marketing de moda. ¿Cuál es mi misión? Ayudar a marcas y a emprendedores en el mundo de la moda a crecer en cuanto a marketing, a tener campañas que realmente comuniquen, que sean increíbles, que dejen un mensaje, que realmente representen los valores y la personalidad de la marca. Esa es mi misión y por eso tengo este podcast y hago contenido en redes sociales para orientarlos, ayudarlos, inspirarlos y que vean que otras marcas hacen cosas increíbles y que tú también puedes. Y de eso se trata el episodio del día de hoy. Estos episodios me gustan mucho y a ustedes también les encanta que hagamos top 5, top 3 de mis campañas favoritas, A mí me encanta hacer estos rankings, no porque sean campañas únicamente increíbles y que no haya otras más increíbles. Creo que el mundo de la moda y sobre todo en la última década o en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo, es cada vez más atrevida, hay campañas que son increíbles, hay marcas que están creciendo muchísimo, hay marcas pequeñas que lo están haciendo muy bien, que de hecho quiero hacer un vídeo sobre eso, sobre marcas pequeñas que no son Chanel, Dior, Gucci, que están haciendo cosas increíbles. Y hoy sí vamos a hablar de grandes marcas, pero porque quiero que este sea uno de estos episodios que los inspira a hacer cosas increíbles. Y de esto justamente se trata, de campañas que rompieron las reglas en el mundo de la moda. Son campañas un poco antiguas, de hace 10 años, de los 90, pero son campañas que realmente creo que hay que conocer como un backup histórico de cómo han cambiado las cosas, de cómo se pueden hacer mejor, de cómo el mundo se veía de una manera y ahora después de estas campañas que, ojo, como les digo, no son las únicas, hay muchísimas más, pero bueno, yo lo reduje a 5 marcas. Creo que dieron como en un punto en donde hubo un antes y un después. Estas campañas yo las elegí porque quiero que vean que sí se pueden hacer cosas diferentes y aunque no seas una marca enorme que factura millones de euros al año, creo que igual puedes tener inspiración de todas estas, puedes crear cosas increíbles, puedes comunicar de una manera también increíble y jugar mucho con cómo quieres que los demás te perciban. Así que nada, vamos a comenzar este video de 5 campañas que rompieron las reglas en el mundo de la moda y el marketing porque hicieron cosas diferentes. Era 1971 y un Yves Saint Laurent ya adulto decidió sacar una colección que cambió las reglas, pero lo hizo de una manera un poco rebelde porque el mundo de la moda en ese momento siempre fue muy elitista, siempre fue muy bonito, muy elegante, como que todavía no habíamos llegado a estas marcas que explotaron estilos diferentes, que fueron, no sé, el grunge, el punk, eso aún no había llegado. Era el año 1971, todavía la explosión de color de los 80 no estaba. Sí habíamos dado grandes pasos, pero una de las líneas que no se cruzaba era el tema político histórico con la moda. Es como que la moda siempre estuvo asociado a cosas culturales, a cosas sociales, pero como que esa línea no se tocaba. Yves Saint Laurent decidió hacer una colección inspirado en la ocupación nazi de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Esto fue un antes y un después porque primero fue un hombre que se atrevió a tocar este tema públicamente. Segundo, decidió darle una voz a la mujer que participó en este proceso que fue muy duro para Europa y sobre todo para Francia, siendo una marca francesa.
Y tercero, rompió las reglas porque tocó un tema bastante sensible y lo convirtió en algo hermoso. No es muy común que la moda toque temas sensibles, que toque temas que la gente no está acostumbrado o que por lo menos no se están esperando. Y él dijo, vale, yo lo quiero hacer porque quiero representar también un poco el impacto que esto tuvo en nuestra sociedad, en mí, porque él pues vivió durante esa época y todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la ocupación alemana en Francia afectó muchísimo a la industria de la moda porque muchas marcas tuvieron que cerrar sus puertas como Chanel, otros tuvieron que hacer pues un poco de contrabando con telas porque este tipo de importaciones no se estaban haciendo. Por ejemplo, Balenciaga luego lo llegó a decir, como que yo sí tuve que contrabandear telas para poder continuar, yo sí tuve que tener clientas alemanas para poder continuar. O sea, hay un tema en esta ocupación que luego de que esto sucedió y llegó esta era dorada de Dior, Chanel reabrió, crecieron muchas marcas, Givenchy también se activó, es como que luego de que pasamos a los años 50 es como que entró esta época dorada de la moda y de la alta costura y es como que todo eso que vivieron se quedó atrás y nadie lo habló más y nadie lo tocó más. Es como capítulo cerrado, pero Yves Saint Laurent dijo, no, yo creo que esto se tiene que hablar porque las mujeres necesitan también recordar de dónde venimos y que muchas de las características físicas que había en la colección, los hombros, las telas, los cortes, las siluetas que había, eran inspirados en esto y se contaba la historia en la pasarela e incluso una de las cosas que más se criticó de esta colección fue el hecho de que él decidió tocar la vena sensible de que muchas mujeres tuvieron romances con los alemanes, salían con los alemanes, tenían vida nocturna con pues estas personas que estaban teniendo una ocupación militar en una de las ciudades más importantes de Europa. Entonces, él como que no solo paseó esa oscuridad y esos colores neutros y esas siluetas que venían muy marcadas por esa época, sino que también usó otros colores más vivos, usó muchas piezas que podrían usarse en fiestas y en este tipo de cosas y la colección no tuvo un gran recibimiento al principio. Le costó bastante como explicar por qué lo estaba haciendo, el tributo que quería también darle a la mujer, el hecho de que quería que las mujeres se sintiesen bien, se sintiesen cómodas. Y este caso lo traigo también a esta lista porque hoy en día explicar las cosas y hacer entender la historia y el concepto que hay detrás de nuestras colecciones es muy fácil. Hay millones de canales, hay miles de historias, contenidos, vídeos, muchas cosas puedes hacer para dar a entender y dejar muy claro el mensaje que tú estás transmitiendo. Pero en 1971 ese no era el caso. La prensa lo acribilló un poco, pero luego logró dar algunas entrevistas y explicar cuál era el motivo de la colección. Y luego comenzó a haber cierta aceptación, pero tanto dentro de la firma como en la industria como tal, esta colección llamó bastante la atención por eso, por el hecho de haber tocado un tema político, histórico importante y que este fuese el eje central de la colección, o sea, que fuese el concepto de la colección y de la campaña como tal, de las fotos que se hicieron en su momento, de la ambientación del desfile, o sea, hubo muchos temas que se tocaron en esa colección que por eso la traigo a colación, porque estamos hablando de una marca y una campaña que rompió reglas, que hizo lo que quiso y al final el mensaje escaló. El mensaje gustó y la colección pasó de ser odiada a ser hoy una de las colecciones más importantes hechas por el propio Yves Saint Laurent. Helmut Lang es un diseñador austriaco que comenzó su marca hace muchísimos años, de hecho en los 90. Y en los 90 fue muy popular por
ser de estos diseñadores que dio pie a la estética anti-fashion. Él era de los que combinaba de repente jeans o parkas, o que son estas chaquetas de invierno, con el lujo. Él siempre tuvo un estilo muy particular y en 1998 para su colección Prefal, estamos hablando del 98, quiero que tengan esto, lo voy a poner aquí, 1998, este hombre ya tenía una página web, tenía lo que en ese momento se consideraba horror, o sea, cómo este hombre va a tener una página web. Pues él la tenía y para esta colección Prefal, él decidió lanzar esta colección primero en esa página web y luego a lo que era la prensa, el desfile y pues a lo que estamos acostumbrados. En ese momento esto fue un escándalo. Era como cómo este hombre se atreve a sacar esta colección antes de que la prensa la vea, antes de que se haga esto. Hubo muchísimos rumores de, bueno, que estaba en crisis, que le habían plagiado. Bueno, muchísimas cosas se dijeron, pero la verdad es que fue una decisión bastante rebelde para la época, inteligente si lo vemos hoy en día, y fue bastante antisistema. Él dijo, yo, ¿por qué tengo que hacer las cosas como las hace todo el mundo? No me da la gana, no quiero hacer las cosas a mi ritmo, a mi tiempo, tengo la colección hecha, tengo las fotos listas, la voy a lanzar. Esto también era dando un paso a lo que se venía de la modernidad digital, porque estamos hablando del 98, que era un año en el que este 2000 fue como un parteaguas en cuanto a la era digital, y para él era importante como ser partícipe o dar los primeros pasos dentro de esto que él confiaba que iba a ser una revolución, que realmente al final lo fue y terminaron dándole la razón. Él fue el primer diseñador en usar el internet de manera estratégica, porque además lanzó esta colección no cuando le correspondía, la lanzó muchísimo antes del tiempo que él tenía para presentar esta nueva colección. Entonces, fue bastante revolucionario porque tomó una idea y la practicó, y fue totalmente distinto a lo que la gente esperaba, a lo que todos los demás estaban haciendo. Entonces, sí fue una colección que marcó un antes y un después, porque su campaña fue digital, cuando en ese momento no existían las campañas digitales. Él decidió apostar por esta nueva era, por este nuevo mundo, por esta nueva forma de comunicar, y la gente, muy lejos de aplaudirle, le dijeron como, este hombre está loco. Y resulta que hoy vemos que no, que fue literalmente un visionario, porque literalmente se anticipó a lo que era la moda digital 15 años antes de que esto fuese normal. Entonces creo que es algo de aplaudir que tenga el carácter de decir, ¿saben qué? Yo me paso todos los calendarios, no me interesan, mi colección está lista, todo está listo, lo voy a lanzar. Así que esta campaña lo que hizo es como antisistema. Fue como, si yo tengo una marca y yo tengo una propuesta y yo quiero hacer las cosas como yo quiera, pues la lanzo y ya está. Hoy lo vemos como algo normal. En 1998 pues no era tan normal. Comes de Garzón es una marca fundada por un diseñador japonés que se llama Kei Kawakubo. Estoy segura de que lo dije mal, perdón. Este diseñador lanzó una colección en 1997, fue su colección primavera-verano, que se llamaba Body Meets Dress, Dress Meets Body, como que el cuerpo le pertenece al vestido y el vestido le pertenece al cuerpo. Esta colección fue bastante rara y yo creo que por eso fue que llamó demasiado la atención, pero el mensaje lo dejó bastante claro y por eso lo agregué en esta lista. Primero porque es una marca que no es común, una marca que tiene mucha trayectoria y que no siempre hablamos de este tipo de marcas que tienen mucha trayectoria y que han hecho también cosas increíbles. Y segundo, porque el mensaje estuvo tan claro en una pasarela que a la gente le gustó mucho la colección, a pesar de que el mensaje enviado estuvo un poco raro. En esta pasarela él utilizó vestidos bastante ceñidos al cuerpo, con estampados, con colores, algo que es muy característico de las marcas que tienen origen japonés.
Eh, y él le agregó a los cuerpos de las modelos protuberancias en distintas partes, pero su mensaje quedó bastante claro. Si tú ves pasando a una modelo frente de ti con un vestido hermoso, que la modelo es hermosa, pero que de repente tiene como protuberancias en distintas partes del cuerpo, ¿qué piensas? Tú dices, ¿esto es un mensaje hacia el cuerpo femenino? ¿Es un mensaje hacia la industria de la moda? ¿Es un mensaje hacia el perfeccionismo que siempre se presenta en la industria de la moda? Es como, vale, te pueden venir muchas ideas a la mente, pero creo que eso era lo que él quería, que la gente lo viera, se impactara y luego cuando lo razonas dices, tiene todo el sentido del mundo que él haya hecho lo que hizo. Esto fue completamente anti-sexy, fue anti-silueta perfecta y creo que era justamente lo que él quería, restarle como esa elegancia, esa perfección, esa todo tiene que estar en su lugar y perfecto, no, porque a veces la moda, o sea, el vestido sigue siendo vestido, el vestido sigue siendo hermoso, los colores siguen estando allí, el corte sigue estando allí, pero la modelo que está debajo no es perfecta y el vestido es como que abraza su perfección y se moldea a ella. Entonces, hay mensajes claros. O sea, si ustedes pónganse a pensar en frío, si ustedes ven esta pasarela y ven este tipo de mensajes, obviamente es lo que, o sea, todos los mensajes que pienses, menos que es horrible, están correctos. O sea, todo lo que les acabo de decir es lo que él quería que se transmitiese. Y en 1997, lanzar un mensaje así, cuando hay un boom de supermodelos perfectas en la industria de la moda, cuando hay estereotipos bastante marcados en los 90, o sea, cuando hay toda esta estética que estaba como en el top en los 90 y que tú llegues y le digas, no, para mí la imperfección es la belleza de la moda, creo que es un mensaje bastante fuerte. Fue una campaña que impactó muchísimo, sobre todo porque había este mensaje que era totalmente diferente al mensaje que estaban haciendo otras grandes casas de moda y creo que de ahí es donde viene el valor de esta colección y por eso la tengo en este top. Esta colección obviamente fue incomprendida. Al principio mucha gente no entendió qué era lo que él estaba haciendo. Obviamente estos mensajes que yo les he dicho hacen sentido cuando escuchas al diseñador, pero también porque yo lo estoy viendo y con una perspectiva completamente diferente. Estoy viéndolo con una perspectiva del 2026, con una persona que nació cuando se la salió esta colección. O sea, estamos hablando de que lo vemos ahora con una mentalidad diferente, pero en los 90 esto no, o sea, no era normal pensar así, o sea, pensar que la ropa es la que se tiene que adaptar al cuerpo, pensar que se puede redefinir el concepto de moda, o sea, esto no era normal en estos tiempos. Ahora sí, pero en ese momento fue como un parteaguas de este diseñador, wow, cómo se atrevió a hacer esto, porque además con orígenes japoneses, que no hay una sociedad que sea más estructurada, que sea muy como perfeccionista y que él se haya atrevido a hacer esta colección es literalmente digno de admirar. En 1999, para su campaña primavera-verano, Alexander McQueen sacó una colección que tituló Número 13. Esta colección fue bastante llamativa por muchos motivos, porque había, pues, primero estamos hablando del 99, ¿no? Estamos hablando de la colección que iba a iniciar los años 2000 y para él fue muy importante sumarse al mood digital. Históricamente los 2000, o sea, hablo de los 2000 del 2000, no de la década, fue un año bastante particular para muchas industrias, para la industria tecnológica, para la industria de la comunicación, para la industria de la ingeniería, para muchas industrias porque se tenía este pensamiento de que, bueno, como ahora con la inteligencia artificial, que lo digital nos va a dejar a todos por fuera, también el tema de que se esperaban muchos avances tecnológicos, como que
todo el mundo en los 2000 tenía un switch de que, pum, ya, o sea, es 1 de enero y todos somos súper tecnológicos. Y Alexander McQueen se quiso montar en esa ola de mi marca es completamente relevante y utilizó el tema de la tecnología para su campaña. Estamos hablando de 1999, ¿vale? Esto también es importante. Y para esta presentación, él decidió de demostrar que la moda no es solamente un paseo de modelos y ya está. Alexander McQueen cerró su desfile con 2 robots lanzándole pintura a un vestido blanco de tul. Esto, o sea, es que ahora puede ser como, bueno, normal, ¿no? En la inauguración del Año Nuevo chino había robots bailando y lo vimos normal. Vale, pero estamos hablando del 99. O sea, esto fue una innovación total. Todo el mundo quedó como, wow, ¿qué es esta cosa tan espectacular que este diseñador está haciendo? Pagó unos robots. Es como, o sea, todo el mundo dijo, nada, este es el futuro de la industria de la moda. Sharon Harlow fue la modelo que tenía el vestido puesto y para ella, o sea, se veía además como esta actuación de wow, o sea, porque muy lejos de sentir como me están lanzando pintura, era como, o sea, súper el mensaje completo de unos robots me están lanzando pintura a mi vestido y yo lo estoy disfrutando. ¿Esto en qué rompió las reglas? Bueno, en que normalmente se estaba viendo pasarelas muy normales, o sea, como se venían viendo, era muy tradicional el tema de la moda en cuanto a esto, y él cambió el mindset de que las pasarelas también pueden ser un performance, rompió esa regla, rompió ese estigma de que los desfiles pues son simplemente modelos que van y vienen y ya no. Él dijo, yo quiero que este desfile sea como un espectáculo y creo que me atrevería incluso a decir que todos esos desfiles que a día de hoy vemos que son literalmente obras de arte, que son espectáculos, que son shows, como los que hacía Karl Lagerfeld con Chanel, como los que ha hecho infinitas marcas a día de hoy, que estoy intentando pensar, bueno, por María Grazia Chiuri lo hacía con Dior, Gucci también lo hizo en la era de Alessandro Michele, o sea, hay muchos diseñadores hoy en día que hacen de los shows un espectáculo y eso está fenomenal. De hecho, el último caso del que vamos a hablar es justamente va por ahí. Pero esto fue romper un estigma completamente. O sea, estamos hablando de que él cambió el estereotipo de los desfiles, cambió la forma en la que se percibían los desfiles, fusionó además mundos dentro de un desfile, tecnología y moda. La verdad es que lo puse en la lista porque sí fue una campaña que cambió por completo. Obviamente lo que se vio después, que fueron las fotos de este desfile, porque en ese momento era así, no se hacía una campaña como tal, como ahora que se hacen unas campañas para las redes sociales, se hace el desfile, se hace contenido para redes, o sea, ahora como hay más plataformas, pues se hacen más tipos de contenido. Antes tú solo hacías el desfile y eso iba para las revistas, para los periódicos y así funcionaba. Pero o sea, esas fotos que quedaron literalmente fueron primeras planas, la foto de los robots con la pintura, con el vestido, con la pose de la modelo. Fue obra de arte en ese momento, totalmente innovador. Y el último caso del que les voy a hablar es de Fendi colección Haute Couture 2016 de la mano de nuestro querido añorado Karl Lagerfeld, el Kaiser de la moda. Este hombre siempre fue reconocido por hacer pasarelas espectaculares. O sea, en Chanel hizo obras de arte, espectáculos totales, shows increíbles, creó una playa, despegó un cohete, o sea, hizo muchísimas cosas. Pero en Fendi hizo algo que rompió reglas. Cuando, para presentar esta colección de Haute Couture en el 2016, hizo su desfile en la Fontana di Trevi. ¿Qué pasa o sea, cuál es la regla que se rompió en esta campaña, en este desfile?
el hecho de que los monumentos históricos que puede que se perciban como grandes obras de arte de los siglos pasados sí, del siglo pasado, se fusionan con la moda, con la actualidad, con lo que está, o sea, él dio a entender que esas piezas de moda que estaban paseando por allí eran obras de arte, igual como la Fontana di Trevi, que yo cuando fui a Roma y vi esa fuente, de verdad fue mucho más de lo que yo pensé, o sea, es espectacular. Y que ese hombre se haya atrevido a hacer un desfile allí, a mí me parece una de las cosas más espectaculares que se hizo. Fue un antes y un después porque no mucha gente en ese momento se había atrevido a tomar espacios históricos o turísticos para hacer un desfile de moda. Hoy en día lo hemos visto, Carolina Herrera hizo acá en la Plaza Mayor de Madrid un desfile el año pasado, hemos visto a Dior hacer desfiles en Sevilla, hemos visto también a Dior hacer desfiles en México, creo que hicieron uno, hemos visto muchas marcas de alta costura hoy en día hacer desfiles en sitios turísticos históricos que son importantes dentro de la cultura y que fusionen eso y que Carl lo haya hecho en el 2016 fue literalmente un antes y un después. Después de allí muchas marcas dijeron, es que esto lo podemos hacer y lo hicieron. Entonces es importante que mucha gente se tome el trabajo de ver más allá de la propuesta que hay, de lo que todo el mundo está haciendo. Yo sé que hoy en día pensamos mucho de forma rápida, es como todo tiene que durar 50 segundos, paso de un vídeo a otro, tengo que generar impacto, tengo que hacer que el cliente se quede. Yo sé que todos esos pensamientos están en tu cabeza y yo sé que son importantes porque yo lo vivo como emprendedora y obviamente trabajo con diseñadores que sé que para ellos eso es tan importante, pero una de las cosas que yo siempre refuerzo en mis asesorías, en mi trabajo, en todo es qué mensaje quieres transmitir. O sea, todas estas ideas, si se dan cuenta, todas estas campañas, estas 5 campañas que les acabo de poner de ejemplo, vienen del mensaje que quieren transmitir. El que dijo, yo me quiero fusionar con la tecnología, ¿cómo lo hago? De ahí surgió la idea de los robots y la pintura. El que dijo, yo quiero que la moda se sienta como arte. Ese es el mensaje que querías transmitir. ¿Qué haces? Pensar bien cómo puedes hacerlo y surge la idea. ¿Y si hago un desfile en la Fontana di Trevi? El que llegó y dijo, yo quiero que el mensaje sea que el vestido tiene que abrazar el cuerpo y los cuerpos no se tienen que amoldar a un estereotipo para quedar y que la moda se vea bonita solo en ese cuerpo. Pues le pongo protuberancias a los cuerpos y a los vestidos para que los vestidos se adapten a ellos. O sea, lo primero que tienes que tener claro es el mensaje que quieres transmitir, porque de allí es que va a surgir la idea que te lleve a comunicarlo de una manera correcta. Cuando tú simplemente haces algo porque es bonito, por ejemplo, bueno, sí, vamos a hacer un desfile en la Fontana di Trevi porque tengo la posibilidad, porque tengo los contactos y porque sé que va a ser increíble. Sí, comunicacionalmente va a ser increíble, pero ¿dónde está el mensaje detrás de? O sea, eso es lo que realmente va a sostener a esa campaña que va a ser increíble. Eso es lo que te va a dar las herramientas para que tú crees tu web, tu contenido en redes, todo lo que abraza a una colección y a lo que viene después. No te enfoques simplemente en que se vea bonito porque eso no sostiene una campaña de moda. La sostiene el mensaje que va detrás, el mensaje que es la base de todo y de donde vas a ver que si tú piensas primero en ese mensaje y en ese concepto va a ser mucho más fácil sacar la idea de cómo reflejarlo. Entonces es mi consejo. Les pongo estos ejemplos porque a esta es la conclusión a la que quería llevarlos. Este era el mensaje que yo dije, esto es lo que yo quiero comunicar en este video, ¿cómo lo hago? Pues con 5 tops, o sea, con 5 ejemplos para que ellos vean que sí hay maneras de romper reglas, de que hay campañas de marketing que han sido un antes y un después y no precisamente porque sean hiper increíbles, sino porque los mensajes han estado muy claros. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho, espero que se hayan llevado algo bueno de este episodio porque es lo que realmente yo quiero que ustedes salgan de estos episodios diciendo, esta chica me hizo clic en algo. Y bueno, esto ha sido
todo. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden darme like, seguirme, suscribirse. Me pueden seguir en mis redes sociales como Vibe Estefanía Roa y en Instagram y TikTok me pueden encontrar en la cuenta del podcast como Historias en Diseño _. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Recuerden que también tengo agenda abierta para asesorías 1 a 1 con marcas, emprendedores, diseñadores, los que estén detrás de un emprendimiento de moda. Yo les puedo ayudar. Les dejo el link en la cajita de descripción. Y eso es todo, amigos. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Chau.